¿Alguna vez viste algo así? Nadie les presta atención, pero las finas copas de cristal tienen una cuna en la Argentina que está en la provincia de Santa Fe, en un lugar que se llama San Carlos Centro. Ver cómo se funde el cristal y cómo los artesanos van dando forma a sus criaturas parece una visión de la Edad Media, pero es así como se sigue haciendo el proceso, aquí y ahora. ¿Y quieren saber las cosas que pasan en un pequeño pueblo santafesino llamado Zenón Pereira? Pues, en primer lugar, es un pueblo fundado por la masonería. Sí, por eso sus casas más antiguas y también el cementerio están llenos de símbolos. Y en Zenón Pereira hay un museo de automóviles, exactamente el de la familia Bucci. Domingo Bucci fue el primer ídolo popular del automovilismo deportivo. Y Clemar Bucci, el hijo de Domingo, corrió en Fórmula 1 antes que Juan Manuel Fangio. ¿Cuándo? Sí, antes que Fangio. Y además diseñó autos futuristas a la edad de 87 años. ¿Podés creerlo? Ambos nacidos también aquí, en Zenón Pereira. Y para cerrar el círculo, Pablo, bisnieto de Bucci, acaba de llevar todos los autos de la escudería familiar a ese pequeño pueblo para ayudar a que lleguen los turistas y para que la comunidad obtenga así beneficios económicos. ¿Qué tal? Así que, de esta manera, empezamos un nuevo capítulo de este viaje interminable. Los campos de Santa Fe, campos rasos, sin una sola elevación, donde la vista se pierde en el infinito de esta tierra de ganado y agricultura. Estoy llevando mi auto hacia la frontera con Córdoba, hasta un pequeño pueblo que se llama Zenón Pereira. Un nombre, por cierto, con aires gauchescos y que tiene dos cosas singulares. La primera está a la vista apenas uno ingresa a la calle que lleva al centro y que tiene que ver con esos caserones antiguos, pero todavía muy bien parados, con exquisita arquitectura, extraños ornamentos, apliques, adornos en sus fachadas. Después aprenderemos el significado, porque el señor Pereira era masón y los más caracterizados vecinos de los tiempos fundacionales también lo eran. O sea, un pueblo fundado por la masonería. Y es el primero que conozco, mirá. La segunda singularidad de Zenón Pereira es una historia de vida de una familia que lleva a las competencias automovilísticas en la sangre. Los Bucci, padre e hijo, fueron mecánicos, pilotos, constructores de autos. Y Pablo, el bisnieto, ha cerrado el círculo. Hizo un museo en el pueblo y puso todas las criaturas mecánicas que corrieron y construyeron los Bucci a lo largo de 100 años de historia. Y tal vez haya una tercera singularidad en Zenón Pereira, ahora que lo veo, por lo menos para los hinchas de Boca.
Porque de aquí salió un joven que con los años se convertiría, y por 21 años, en el presidente del Club de la Ribera, Alberto J. Armando. Pero vamos paso a paso. El Museo Bucci es una rareza. Está lleno de autos. Allí se respira aire de copas, de trofeos, de banderas a cuadros. Un recorrido que empieza con un auto de principios del siglo XX y termina con uno del siglo XXI. Este es el Hudson. El Hudson. Primero, la flor de lis, que se encuentra en muchos de los autos de domingo, la flor de lis, que es la flor de Florencia, que después se la lleva Luis a Francia. Parece un símbolo, sí, de familiar ya. Mirá qué motorcito, ¿eh? Este es el Hudson. Es el Hudson, Super Six. Con este era el que ganaba carreras y muchísimas, ¿no? Con uno igual que este. Uno igual que este, que tiene el nombre de Bestium, que en piamontés es bestia feroz. Y el auto presidencial americano se llama La Bestia también. Ah, tiene razón, sí. Y... es cierto, se llama La Bestia. El auto que trajo a Buenos Aires, por lo menos, Barack Obama. Sí. El primer héroe, el que empezó con esta saga familiar, fue Domingo Bucci, hijo de italianos inmigrantes, obviamente, como uno podrá imaginar. Y Domingo, a edad muy temprana, reparaba cosas en el pueblo. En Zenón Pereira, él reparaba, acá en este pueblo, reparaba una bicicleta, reparaba lo que le trajeran a arreglar, y a veces no le traían nada. Entonces salía con una bicicleta y una corneta a tocar a la tarde para... ¿Cómo a tocar? Sí, a tocar la corneta, y entonces se decía, tu hijo, ¿cómo molesta? Y bueno, tráiganle trabajo. Entonces le traían trabajo y él estaba contento. Bueno, esos fueron sus primeros comienzos, de muy chiquito. Ya tenía una pasión por los fierros, por arreglar, por construir. Pero recién empezaban los autos. ¿De qué año estamos hablando? Y el primer auto el que corre es en 1919. El avión lo hace en 1913. Pero él, de estar con la bicicleta, ¿después termina en Italia? Sí, en Italia porque él veía volar algún avión por la zona y decidió que él tenía que volar, que él tenía ¿sí? que volar también, y le apasionó y se puso esa meta y fue fiel a su meta, entonces a su sueño. Viajó a Italia de esta forma. ¿Pero y cuántos años tenía? 16. El esqueleto del avión cuelga del techo y al pie uno de sus motores. Domingo se ve que era temerario y audaz. Pero bueno, fue a la escuela de aviación y se empezó a enrolar como mecánico, ayudante de mecánico y bueno, hacer la diaria. Después tuvo la oportunidad de subirse a un avión y probarlo. Uno de sus instructores y amigo en Europa fue el célebre Roland Garros, que nos recuerda la gran cancha de tenis de París, obviamente, pero fue un piloto héroe de guerra francés. Se hizo piloto, volvió a la Argentina, una Argentina 1913. Pensar que había aviones en 1913 era raro, y que estaban en un pueblo tan distante de la capital era todavía más raro. Sí, esto era el campo prácticamente. Sí. Y se encontró con un carpintero, empezó a trabajar con esas ideas y entre los dos lograron construir un avión que volara. Tenía 20 años y ya era un sobreviviente. Tuvo 2 accidentes en los que salvó su vida de milagro. Y la idea de ellos era hacer vuelos de acrobacia para recaudar fondos. Ah, exhibiciones aéreas. Exhibiciones aéreas. Entonces empezaron a hacerlas, pero claro, la gente también se dio cuenta que de afuera podía ver tan bien como de adentro, entonces no pagaban la exhibición y fracasaron con el intento. Y después hicieron vuelos de un punto a otro a llevar un pasajero. Mi bisabuela vivía en un pueblo acá cerquita, Esmeralda. Entonces él pasaba con su avión y le hacía caídas de ala para tratar de... ¿Para conquistarla? De conquistarla. Sí, un cortejo. Un cortejo. Y bueno, resultó a medias, porque le dijo que si seguía con eso
no iba a tener gran suerte. Porque era peligroso. Sí, entonces le dice que no vuele más. Y bueno, él dejó de volar y toda esa pasión a los autos. Con asombrosa puntualidad, largaron. Si alguien sabía acerca del arte de ganar carreras, pues ese era Domingo Bucci, un elegido, un hombre que gracias a su capacidad para la mecánica tuvo una carrera deportiva llena de gloria. Corrió 64, ganó 58. Ganó las 500 millas de Rafaela, en Esperanza, y venían de todas partes del mundo a estos pueblitos a correr. ¿De todas partes del mundo? Sí, venía gente de Europa, gente de Estados Unidos. Argentina era uno de esos lugares en los cuales el automovilismo se daba cita. Era un movimiento importante. Estamos hablando de los años 30. Menos, estamos hablando de los años 20. Se podría decir que Domingo fue el primer héroe entre los pilotos argentinos. Su fama de gran domador de caminos de tierra iba de radio en radio. Se agigantaba en esos circuitos improvisados, donde la gente todavía hablaba en un idioma cocoliche, fruto de la inmigración que por esos años no paraba de llegar. Lo gracioso es que terminó haciendo su auto y el auto de otros competidores. Mirá vos. No es que solamente construía y diseñaba sus propios autos y los corría, sino ¿Él le preparaba a los rivales también? También a algunos rivales les preparaba los autos. Pero estaban las suspicacias dando vueltas, claro, y no faltó el comedido que boqueó, que habló de más. Y uno le hace el chiste de que, claro, ¿cómo no iba a ganar siempre él? Si él atendía los dos autos, él construía los dos autos. Entonces ese día medio se ofusca y dice, no, mira, mañana vamos al taller, te llevas el otro auto, y así fue, corres con mi auto. Entonces salieron los dos a la pista con los autos cambiados y, bueno, le sacó una vuelta. Entonces le dice, siempre te di el que andaba más fuerte. Domingo Bucci murió, amigos, en su ley, corriendo en una precaria pista de tierra en Arrecifes, en 1933. Largó último y empezó el sorpaso y llega, creo que a estar tercero o cuarto, y se encuentra con un rezagado que tenía el auto cruzado en un costado de la pista. La tierra era un talco seco y finito que se levantaba y quedaba en suspenso al sol del verano. Entonces no llega a distinguir la silueta de este auto y lo embiste. Y ahí a la semana muere. La muerte de Domingo fue importante. Era una persona de clase baja que era muy respetada por las clases altas, con los Garza Gonzuel, Macoco. Era una persona que por sus conocimientos y sus valores deportivos era muy respetada, pero movilizaba a toda esa masa que iban a las rutas a ver las carreras y que tenían a ese ídolo popular en aquella estima, ¿no? Entonces cuando muere, el cortejo fue de Santa Fe hasta Chacarita, tardaron 2 días en llegar, adelante iban los autos de carrera, salía la gente a la ruta, llegan a Chacarita, duró 3 días, y los historiadores... ¿Todos los funerales? Sí, los historiadores lo comparan con el entierro de Gardel y el de Irigoyen, que en la década del 30 fue de los más importantes. O sea que fue en el automovilismo fue un primer ídolo argentino, seguro. Sí, e inclusive las estaciones de servicio cruzan sus mangueras y ponen un cartel que dice: automovilista, recógete en luto, Bucci ha muerto. Y no se vende combustible, creo que en todo el país. Domingo Bucci tuvo 2 hijos, Roland y Clemar. Clemar siguió la tradición del padre y se convirtió en el primer piloto argentino en competir en la Fórmula 1, nada menos. ¿Qué? ¿No había sido Fangio? No, mirá vos, aunque esto prácticamente se desconoce. Fue en 1947. Deportivamente
desde ya fue el primer piloto en ir a correr a Europa en Grand Prix. ¿Antes que Fangio? Fue antes que Fangio, de hecho él estaba corriendo en Europa cuando van desde Argentina, se arma una delegación oficial y lo van a acompañar Puopolo, Gálvez y Fangio. Un Fangio que ya mostraba lo que iba a hacer, pero que todavía no lo había hecho. Y de hecho, cuando vuelven de correr, en aquel entonces Perón era el presidente, compra un auto para el Automóvil Club, un Maserati, que en realidad la idea era que lo corra Clémar, y Clémar lo cede para que lo corra Fangio. ¿Por qué? Porque Fangio tenía más condiciones. Así empezó la carrera de Fangio después en Europa. Clémar Bucci, Fangio y Oscar Gálvez se reúnen con Juan Perón, que era presidente. De allí, donde Bucci llevaba por antigüedad la voz cantante de los pilotos, se forma el equipo argentino con los colores internacionales de nuestro país en automovilismo, que siempre fueron el azul, el amarillo y el blanco. Y gracias a su consejo, el gobierno de Perón decide acompañar el desarrollo del automovilismo deportivo y construye una pista de carreras, el Autódromo 17 de Octubre. Clémar Bucci fue además un imaginativo diseñador y constructor de autos deportivos, y el Museo Bucci, donde estamos ahora, es un ejemplo. Allí hay réplicas de las famosas flechas de plata de Mercedes-Benz. Estas son las flechas de plata. ¿Cómo es esto? Clémar tenía una fascinación por la marca Mercedes, entonces construye unas recreaciones de los flechas de plata que corrieron Fangio, Tillem-Moss, Lance, y los hace en aluminio con motores Mercedes de 6 cilindros, los originales llevaban un 8 cilindros. Y con los años... ¿Y esto los hizo él, Clémar? No, tuvo distintos carroceros y chapistas y mecánicos. El último, Daniel Rabasa, que era un artesano fantástico. Bueno, fue concretando uno tras otro con los años y volvió a encarar nuevamente, después de esta tarea de los autos que reconstituía, vuelve a soñar con construir un superdeportivo. Entonces... acá está el tablero de dibujo. Empieza a hacer unos dibujos, esas líneas sirven al equipo de diseñadores a tomar parámetros de por dónde y... Clémar quiso hacer este auto. Clémar quiso hacer ese auto. A los 87 años soñó con volver a encarar el proyecto de un superdeportivo. Pero esto parece de un chico de 20 o un señor de 30. Participaron muchos chicos, es decir, un equipo de 4 diseñadores, pero el corazón de este auto lo tenía una persona de 87 años. Está también el Dogo argentino de 1970, con ese nombre de perro feroz. Un diseño audaz y futurista con las puertas tipo alas de gaviota. Pero el Museo Bucci tiene un auto que fue el último que Clémar diseñó. Están los dibujos del auto que soñó y que alcanzó a construir solo en parte. Su nieto, Pablo, terminó de hacerlo realidad. Y es el Bucci Super Special. Tu tío abuelo hizo este auto, lo diseñó ¿a qué edad? 87 años, sueña con construir un superdeportivo. Este. Y con 87 años. ¿Cómo puede ser eso? Era un hombre de 90 con un corazón de 40. Y una pasión que no sabía de edades, no sabía de dificultades, se ponía a soñar y a trabajar para concretar. Che, le falta la manija para abrir la puerta, por eso quería... Esto se abre electrónicamente. Apretás un botón del llavero y levanta una puerta o la otra. Un momento. Sin batería. No, porque yo digo, bueno, te robaron esos sí los, ¿cómo se llama? Los espejitos, ¿no? No, el concepto era
plantear que con estas cámaras y estas pantallas a los lados de los relojes, el piloto no tenía que ver hacia los lados y sacar la vista del camino. Entonces, cuando uno plantea que un auto va a andar arriba de los 300 kilómetros por hora, sería impensado que pierda los segundos que uno tarda en ir hacia los lados. O sea, esto es una filmadora para atrás. Exactamente. Y él lo ve acá. Lo ve ahí. Entonces no tiene que girar mucho la cabeza. Tiene que estar concentrado en la pista. Y yo pensé que te habían robado los espejitos. Y acá está el motor que te digo, como que asusta, ¿no? Son 12 cilindros, 600 caballos. Mamadera, 12 cilindros. ¿Cuánto la tropilla de cuánto? 600 caballos. Pablo Bucci presentó el auto del abuelo en el Salón del Automóvil en 2013 en Buenos Aires con gran suceso. Después de esto, le rondó la idea de hacer un museo con la historia familiar para mostrar los autos de la escudería y sobre todo para homenajear a la última creación de Clemar, el superdeportivo que el hombre imaginó y empezó a construir a los 87 años de edad. Y entonces le pareció que para lucirlo el pueblo de Zenón Pereira era el lugar más indicado. Vengo al pueblo porque unos meses antes vine por casualidad a este pueblo que conocía por las historias familiares de mis abuelos que me reiteraban los años felices que tenían de chicos. Pensá que esos chicos fueron huérfanos a los 13 años porque el padre se mata en el 33, pero tenían esos recuerdos de este pueblo, donde nacieron, por otra parte. Bueno, y vengo a este pueblo y conozco a una gente maravillosa, Sergio Toledo, Adriana Gieco, y nos empezamos a comprometer con que, bueno, cuando termine el auto, cuando lo presente en el salón, lo iba a traer al pueblo. Entonces me ayudan a traer el pueblo el auto, lo presentamos y me doy cuenta que, claro, los chicos que habían venido a ver este superdeportivo que semanas antes estaba en el Salón del Automóvil, les comenté que tenían que soñar como Clemar, como Roland, y ser fieles a sus propios sueños, conforme pasen los años, no olvidarlos más allá de los problemas de la vida. Me emociono, y me emocioné ese momento, y me di cuenta que esta parte frívola que tiene un superdeportivo, ahora tenía otra misión, que era generar cosas positivas, es decir, ser una herramienta de la providencia, si se quiere, para ayudar a que un pueblo tenga un desarrollo turístico, que esos pueblitos donde nació el automovilismo hace tantos años vuelvan a ser visitados por los coleccionistas. Pablo Bucci encontró manos tendidas en Santa Fe para ayudar en Zenón Pereira a que el museo se hiciera realidad. Finalmente, la historia familiar puede ser un recurso turístico. El pueblo tiene un origen masón, tiene una arquitectura masónica muy importante, muy vistosa, es un pueblo muy prolijo, pero claro, no tiene la gracia de ser Bariloche y tener esas montañas, sí, claro. o de ser Mar del Plata y tener ese mar. Sí. Y bueno, hay que buscar la variante y buscar qué se puede hacer con lo que uno tiene. Nosotros tenemos esto, que es una historia que compartimos y que acá tiene su fruto, digamos, acá está viva. Y se fueron sumando, entonces seguramente unos más lentamente que otros, como todo. Y este museo hubo que hacer montones de cosas, levantar los pisos, y había gente que venía voluntariamente a colaborar, había que pintar. Hay chicos que vienen acá los fines de semana a acompañar a la gente al paseo, a la recorrida en el museo. Claro, son guías, ¿no? Sí, y son voluntarios y bueno, ponen su granito de arena también. Así se empieza.
Ese granito lo puso cada uno de los que intervino para que la historia se mantenga viva, honrando a los héroes del Pago Chico. Es como, amigos, se construye la tradición. Una vez que terminé la historia del Museo Bucci, fui a la estación del tren, donde saludé a Adriana. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Nacida y criada en Zenón y nieta de los primeros pobladores y de gente que estuvo desde el primer momento con el fundador, el misterioso Zenón Pereira. Con ella iba a adentrarme en un territorio desconocido y fascinante, el mundo de la masonería. Cuando uno entra a Zenón Pereira, lo primero que nota es una edificación muy distinta a los pequeños pueblos del interior del país, porque si tenemos en cuenta que Zenón tiene solamente 1.800 habitantes, se van a encontrar con una arquitectura muy distinta de lo que puede ser otro pueblo del interior. Este señor Zenón Pereira, el fundador, era un masón que estaba al frente de unas logias en Rosario. Un personaje muy importante a nivel económico, social y político, que imaginó un proyecto de ciudad muy atractivo para la época. Y además, un hombre que quiso perpetuarse, le puso su propio nombre al pueblo que diagramó desde cero. Entre edificaciones de finales del siglo XIX y de los años 20, hay alrededor de unas 20 edificaciones que tienen simbología y con una característica especial, que hay un símbolo que se repite varias veces en el pueblo, y no solo en las grandes edificaciones como las que tenemos aquí a nuestras espaldas, sino también en otras mucho más modestas, o sea, quiere decir que tenía un significado para todos ellos ese símbolo, ¿no? Sí, y que eran, digamos, ¿cuáles son los símbolos que más o menos se repiten en las edificaciones? El que se repite puntualmente es una medalla masónica, que es un círculo con 3 líneas hacia abajo, que representa el sol con sus rayos que iluminan y protegen a los que viven dentro de esa vivienda. Lo que el ojo no avisado ve como adornos son símbolos masónicos, que en muchos casos se repiten en las primeras casas edificadas en Zenón Pereira, como las rejas que delimitan las propiedades, que imitan la sinuosidad de una llama, o la medalla con las 3 líneas hacia abajo. Es el más común, pero entre muchos otros símbolos que uno ni se imagina qué significan. Ese es el símbolo que más se encuentra aquí en Zenón Pereira, además de los símbolos típicos de las 2 columnas en los pórticos de entrada, claro, los trípticos, o sea, una puerta central con 2 aberturas laterales, típicos de las logias, los escudos también de protección, las lámparas de iluminación. Y acá en este caso, por ejemplo, el portal que tiene las llamas, ¿no? En este caso, la reja tiene todas sus puntas terminadas en llamas, que representaría la espada flamígera, que es una espada con forma de llama que se usa en las tenidas masónicas y también en las iniciaciones. La casona que está a espaldas de Adriana es una de las más reconocidas por su impronta masónica. Perteneció a una familia de suizos alemanes muy conocida en la comarca. Desde el pórtico con 2 columnas en adelante, todo es simbólico. El pórtico aquí se asemeja al pórtico de entrada del templo del rey Salomón, de donde la masonería toma mucha de la simbología. Incluso en la parte superior hay una pequeña piedra que asemeja el sarcófago del arquitecto del rey Salomón, que es Irán Abid. Ah, mirá vos. Y en la parte superior encontramos la escuadra, el compás, la regla, y en el centro el ojo de buey lo podemos interpretar también desde el punto de vista simbólico de la masonería como el ojo que todo lo ve. Sí, es el ventanuco ese que está allí. Claro, lo que sería para los arquitectos es un ojo de buey.
Según me cuenta Adriana, para los propios pereiraenses, que así de complicado es el gentilicio, ver las casonas desde la infancia era tan normal para ella y para los demás habitantes que no prestaron mucha atención a la historia desconocida que tenían detrás. Al fin y al cabo, descubrieron que la antigua masonería en Zenón Pereira podría ser un recurso. Eso me dice mientras observo la fachada impactante de la escuela. Turismo rural, turismo histórico, ¿por qué no aprovecharlo? Adriana se dio a la tarea de ir a las fuentes. Se decidió poner en valor, ver qué se podía hacer con este pueblo cuando los pueblos empezaron a incorporarse a los circuitos de ruta de la leche, turismo rural, turismo histórico. Claro, pueblos turísticos de campaña. Pueblos turísticos, claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver con esta, ¿qué podemos hacer con nuestro pueblo? Entonces empezamos a viajar, a ver, bueno, a contactarnos con gente en el ramo, hasta que nos encontramos con una persona que nos dijo, bueno, pero aquí había una logia. ¿Por qué? Sí, bueno, digo, el fundador era masón porque era un masón muy importante en Rosario, grado 33, con claro, el máximo grado. El máximo era venerable de las logias de Rosario, fue presidente de la Gran Logia Provincial, pero bueno, por ahí pasaba la masonería. Los símbolos a descifrar se repiten en el hermoso edificio de la escuela que años atrás había pertenecido a una familia muy importante. Nosotros también queremos decir que nosotros lo único que hacemos es una revisión histórica y mostrar lo que tenemos. No queremos tampoco ni hacer apología de la masonería, ni tampoco ponernos... Ni denostarla. Claro, ni denostarla como se hizo siempre. Lo único que queremos es correr ese velo de misterio y de oscurantismo que siempre tuvo, mostrando un patrimonio. Claro, es patrimonio. Un patrimonio y además, bueno, conociendo un poco cómo operaban, cómo llegaron a hacer que los pueblos funcionaran. En el museo hay algunas perlitas relacionadas con este tema. Por ejemplo, tengo la idea de que la mayoría de los pueblos de nuestro país crecieron a fuerza del hábito, de la costumbre, del camino o el descanso en el camino para los viajeros, que obligó al final a la gente a establecerse en ese lugar. Por eso es difícil a veces reconocer la fecha de fundación. Me pregunté si eso habrá pasado con Zenón Pereira. Aún hoy, desde el aire, el pueblo mantiene algo del diseño original. En el pequeño museo de la estación me encuentro con una sorpresa. ¿Qué es eso, Alberto J. Armando? ¿Este fue presidente de Boca? Claro, Alberto J. Armando, que fue durante 21 años presidente de Boca, hizo sus primeras acciones dentro de la venta de automóviles aquí en Zenón Pereira. No me digas. Era empleado de una agencia Ford, que tenía su filial aquí en Zenón Pereira, y bueno, vivía en el hotel, vivió sus primeros años aquí, e incluso recibió un premio por ser el vendedor que había vendido más autos en ese año en la zona, un premio que dio Ford directamente, que le dio Ford directamente. Ford de Estados Unidos. Ford de Estados Unidos, sí. Y aquí lo encontramos. Era el bostero, Y aquí se casa con como vivía en el hotel, se casa con la hija del dueño del hotel, Esther Borra, que fue su primera esposa. Aquí lo vemos en un cuadro de básquet. El de pantalón blanco, estaba integrando el equipo de Zenón Pereira, que jugaba contra el de Esmeralda, que es un pueblo aquí cerquita. Adriana me enseñó también el cementerio. La ciudad de los muertos dice mucho, por lo general, en todo tiempo y circunstancia, sobre el mundo de los vivos. ¿Con qué recursos económicos atravesaron su existencia esas almas que ya no están con nosotros, por ejemplo? Y aquí se repiten los símbolos masónicos en los grandes mausoleos. Si hasta la iglesia parece tener los símbolos en su interior. El caso es que
Fundado en 1892, Zenón Pereira llegó a tener entre 5.000 y 6.000 habitantes. Llegaban de Europa directamente a comprar la tierra. Tal vez eso explique que la gente de aquí eran inmigrantes pero distintos. Tal vez eso explique, me digo, la monumentalidad de alguna de las tumbas del cementerio. Y básicamente el pueblo nació y ¿de qué vivió? De lo agropecuario. Acá eran tierras muy fértiles y siempre se vivió de la agricultura. Por eso es muy difícil hoy, en Zenón Pereira mismo, romper con esa idea que tiene la gente que para el turismo se necesita un río, una playa o una montaña. Tenemos un trabajo muy grande por delante de decir, bueno, se puede desarrollar otro tipo de actividad que puede dar ingresos, hacer que los chicos no se vayan, que tengan una actividad con el turismo, pero ahora poniendo en valor esto. Claro, ahora tienen, bueno, la masonería es una punta de lanza nuestra. ¿Un recurso? Claro, ya es un recurso. Es muy interesante comprobar que una antigua fotografía de vecinos caracterizados del pueblo también es un código cifrado. Cada uno de estos señores apoya brazos y manos de una manera distintiva y eso significa su grado de importancia dentro de la logia. ¿Qué tal? A 50 kilómetros de Santa Fe capital está este lugar, una expresión ardiente de arte y trabajo. Aquí empieza nuestra historia, caminando por esa solitaria vereda donde se levanta una pared simpáticamente pintada con un dibujo que parece salido de una historieta. Pero el dibujo tipo cómic fue hecho sobre una idea original de chicos de cuarto grado de San Carlos. Simplemente así es como los escolares ven a los hombres que trabajan del otro lado de la pared. Los sopladores del vidrio, esos artesanos que retiran del horno un trozo de cristal líquido que después termina siendo una finísima copa de cristal. Y tiene algo de mágico este trabajo, cuando uno lo ve, digamos, medio como entra un poco en la Edad Media, quiero decir, en el buen sentido, ¿no? El cuadro parece de la Edad Media porque está el fuego, están la gente que hacen el soplido. Nos remite a nuestro atavismo, de que venimos de las cavernas, el fuego nos cobijaba, sí, nos guarecía de las fieras, nos daba calor, podíamos tener ese cobijo, ¿no? Entonces a las 5 de la mañana, cuando nosotros largamos todo oscuro, que se abre la boca del horno, ese resplandor todo nos reúne alrededor del horno. Nosotros comemos el asado al lado del horno a la noche. Nos reunimos a la noche y es el horno siempre que nos atrapa. Falta alguno que el hechicero que cuente cuentos, ¿no? Las historias, sí, bueno, en la nuestra hay mucha historia. Sí. Hay mucha historia de bromas, de situaciones así anecdóticas. Sí, es un trabajo en el cual hay una gran coordinación, ¿no? Sí, es un ballet. Es como un ballet, en efecto. Todos se cruzan, pero nadie se choca. Hace calor aquí adentro, pero Ricardo, el dueño de Cristalería San Carlos, está al pie del cañón desde las 5 de la mañana y todavía sigue enfundado en el buzo de aquel madrugón. Mientras en los hornos se funde el mineral con las proporciones secretas de cuarzo, soda solvay y potasio. Esa es la base del cristal. De esa correcta amalgama resultarán después el brillo, la sonoridad y la consistencia del cristal San Carlos. Te preguntás, estoy tomando un vaso, una copa de vino. ¿Y de dónde viene esto? ¿Quién lo inventó? ¿No? Bueno, en el caso del vino, precisamente, que todos hablan del maridaje del vino con una comida y todo, el maridaje ideal del vino es con el cristal. Usted que una vez que toma vino con cristal no puede tomarlo ni en un cuenco de cerámica, ni en un vaso de metal, ni en un cuerno de toro. No. Lo va a seguir tomando en cristal. Podrá cambiar la forma,
Pero una vez que el cristal entra en nuestra vida, es muy difícil que alguien diga, dejo de usar cristal. Porque como yo le comentaba, tiene una frecuencia a nivel de radio, el cuarzo, igual que el ser humano, de 7. Están en ese orden. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Vio que usan las piedras de cuarzo para limpiar la energía, o que usen, bueno, algunos duermen con abajo. Bueno, el cristal nuestro, que se hace con cuarzo, por eso también se lo denomina muchas veces cristal de roca, tiene una energía positiva. No hay pieza de cristal que uno diga, uy, no me gusta o me genera una mala sensación. El cristal es agradable a la mano. 2 copas de cristal chocando, todo es un sonido armónico, atrayente, agradable. Los trabajadores funden a 1560 grados y trabajan el cristal líquido a 1100 grados. El sistema y técnica de trabajo es igual, escucha bien, al de hace 500 años, con el soplido del cristal tal como lo vemos. A través de ese sistema se permite dar concavidad a las piezas y ver al artículo mientras van haciendo. De un pequeño bulbo incandescente, cristal líquido a más de 1000 grados, los sopladores hacen una bellísima pieza. Otro empleado la retira para retemplarla en otro horno. Y después viene el delicado proceso de corte. Si viste que pasás el dedo y se acopla. Hace un zumbido, ¿no? Sí, se acopla. Se acopla, sobre todo si tiene líquido y uno lo moja un poco, el verdadero cristal, empieza a vibrar y esa vibración genera el sonido. Dice que los tenores o la soprano pueden romper los cristales. Sí, porque dicen el grado de tono que llegan a tener tan alto puede mover las moléculas de cómo estuvo templado y lo llegaban a romper. Era lo que decían en su momento de Caruso, que han llegado a romper las de los grandes tenores. Exactamente. Más tarde es necesario el tramo del esmerilado de los bordes para quitarle el filo. Aún después, una mujer mira con atención cada pieza y desecha aquellas en la que detecta una mínima malformación. A San Carlos llegaron inmigrantes europeos de la marca que uno pida, pero un cartel prolijo indica a la entrada nomás que el pueblo está hermanado con Altare, una aldea de la región de Ligure, en Italia. De allí vinieron los primeros artesanos. Fueron 14. Ellos fueron los maestros para los campesinos argentinos de una zona agropecuaria que rápidamente aprendieron el oficio. ¿Cómo empezó acá la cristalería San Carlos? A nivel económico, digamos, o en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía una política de sustitución de importaciones. Y el grupo de cristaleros de Italia y de Europa, que había varios, tenían opciones de ir a Estados Unidos, Turquía o Argentina. Y a mí siempre me contaron de chico que ellos vinieron a Argentina, ¿por qué? Porque en la guerra sufrieron mucho, tanto la guerra como el hambre. Y ellos siempre recordaban entrar en el puerto de Génova los barcos argentinos que traían comida. Entonces para ellos ir a un país donde no había hambre era fundamental. Entonces vinieron en el año 47, armaron las empresas, todo, y empezaron a trabajar hasta el día de hoy, hasta el 2019, que vamos a cumplir 70 años. ¿Y vos sos parte de esa dinastía? Yo sería segunda generación ya, segunda generación. Y ahora vendrá la tercera. Sí. Ya está la tercera. Empezará la tercera. Mirá vos. Ricardo lleva trabajando 30 años en la empresa familiar. Justamente el tiempo que hace desde que empezaron las exportaciones a Brasil, entre otros mercados más allá de nuestras fronteras. Desde copas finas, con borde de oro, oro diluido al 6%, bellísimas, hasta urnas funerarias se exporta. Es increíble, pero Ricardo asegura que tiene contabilizado
miles de modelos de cristales distintos a lo largo de estos años. Y dice también que la mejor inversión de la empresa es el conocimiento de los maestros artesanos. Un conocimiento único, intransferible. Nosotros tenemos la técnica y la calidad de cualquier empresa europea. Lo que no tenemos es la historia, porque cualquier empresa europea de nuestro nivel tiene 400 o 500 años de historia. Claro. En Argentina 70 años de historia es mucho, en el mundo no. Claro. Entonces, bueno, nosotros hay empresas de Europa que han proveído cristal para Luis XV, Luis XVI, para el rey Emanuel. Bueno, nosotros no nos podemos remontar a ese. No, por supuesto. Esa época, ¿no? La aventura del cristal en Argentina va a cumplir 70 años en unos meses. Entre otras cosas, no pintan el cristal porque la pintura es venenosa. El color lo logran también en los crisoles, con minerales que le agregan y que, bueno, es una fórmula secreta. El cristal, su historia, su larga historia, se descubrió ¿dónde? En Fenicia, lo que sería hoy Siria. Y lo usaban los faraones hace 3.500 años. Y el sistema de caña de soplado data de 100 años antes de Cristo y se mantiene hasta hoy en la cristalería argentina. Como toda actividad industrial, artesanal, motorizada por inmigrantes, atesora una historia de amor que ya va en camino de ser leyenda. La verdadera razón por la cual la cristalería San Carlos se asienta acá en San Carlos Centro fue por una cadenita de oro. Había una persona de San Carlos Centro que había ido de viaje a Italia, a la zona Liguria, en Altare. Y allá conoció una chica de la cual se enamoró. Este hombre vuelve a la Argentina y le manda de regalo una cadena de oro. ¿Qué sucede? Esa chica se casa con otro y se entera de que mi papá iba a venir para la Argentina. Entonces le dice, mira, se vale este señor la cadena de oro porque yo me voy a casar con otro. El padre de Ricardo y los otros 14 artesanos del cristal iban a establecerse en San Jorge, a 100 kilómetros de San Carlos. Y cuando este hombre va a recuperar la cadenita de oro, ve con asombro el trabajo que sabían hacer los nuevos inmigrantes. Entonces este hombre le dice, uy, mira, Anselmo, era mi papá. Te agradezco por el gesto que tenía la chica, me mandó la cadena de oro, pero te digo que si algún día no quieren quedarse en San Jorge y quieren abrir una cristalería, vengan a San Carlos que yo los voy a ayudar. Y así, desde el año 47 que llegan los italianos, en el año 49 vienen acá y fundan la cristalería San Carlos. Por una cadena de oro. Todo por una cadena de oro. Por una cadenita de oro. De alguien que no se casó. De alguien que no se casó. Una historia de amor. Sí. Y bueno, es casi el resumen de nuestra vida. ¿Cuál es la relación nuestra con la empresa? Es una historia de amor también, porque al cristal se lo ama. Para trabajarlo hay que amarlo. Y así se hizo la historia. Viéndolos trabajar, todo lo hacen tan natural que parece mágico. Pero cuidado, por algo en el lugar donde los artesanos italianos aprendieron este oficio, surgió aquel dicho que asegura la dificultad para hacerlo bien. Y que dice, no todo es soplar y hacer botella.